Vamos a compartir el estudio de esta mañana y este estudio se titula La gravedad del pecado y la grandeza de la salvación. La gravedad del pecado y la grandeza de la salvación. El ser humano es un ser espiritual, eterno, que vive dentro de un cuerpo carnal, temporal y que también tiene un alma. Vamos a verlo cómo Dios nos describe esto en la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Primera a los tesalonicenses, capítulo número 5, versículo número 23. Habla de lo que es el ser humano en sí, el ser humano en su totalidad. Dice primera a los tesalonicenses, capítulo número 5, versículo 23, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu, alma y cuerpo. El espíritu, alma del hombre sobrevive a la muerte, o sea, es eterno, mientras que su cuerpo es un cuerpo temporal. Dios en su palabra nos enseña que existen dos lugares a donde podemos ir después de la muerte, o al cielo o al infierno. La única fuente de información que tenemos de la otra vida y del destino del alma solamente está en la Biblia. La investigación científica no puede trascender más allá de la muerte. Y si quisiéramos saber qué pasa más allá de la muerte, solo Dios nos lo puede revelar. Hermanos míos queridos, como todos sabemos, el pecado es algo muy grave y trae consecuencias. Ahora, ¿qué es el pecado? Una de las definiciones más completas que encontramos de lo que es el pecado, lo encontramos en la primera carta del apóstol Juan, capítulo número 3, versículo 4, que les invito a buscar. Primera de Juan, capítulo número 3, el versículo número 4. Vamos a ver aquí la definición que Dios nos da acerca de lo que es el pecado. Dice Primera de Juan 3, 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es infracción de la ley, es violar la ley de Dios, es hacer algo de lo cual Dios ha dicho no hagas, o dejar de hacer algo de lo cual Dios dijo haz esto. Violar la ley de Dios es algo muy grave, es pecado. Como consecuencia de haber violado la ley de Dios, tenemos que sufrir el castigo. Yo pregunto, ¿sería justo el gobierno español si celebraran un juicio a una persona que es un asesino? Celebraran el juicio, todos los indicios apuntan que este hombre fue el asesino, todas las pruebas dicen que él es el asesino. ¿Sería justo el tribunal y el gobierno español si dejara a este asesino en libertad? Todos estamos convencidos que no. Y más cuando existe una ley en el gobierno de todas esas personas que violan esas leyes, pues tienen que sufrir las consecuencias de haber violado las leyes del gobierno. También preguntémonos, ¿será Dios justo si dejara sin castigo al culpable? La Biblia dice algo en Éxodo capítulo 34, versículo 7, que quisiera que viéramos en esta mañana. El libro de Éxodo, capítulo número 34, versículo 7. Dice así. Éxodo 34, versículo 7. Hablando de Dios dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y dice ahora, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. De ningún modo tendrá por inocente al culpable, al malvado.
La Biblia dice en Romanos capítulo número 2 que aún el desconocimiento total de la ley no nos libra de las consecuencias. Romanos capítulo número 2, los versículos del 12 al 16 nos revela lo siguiente. Romanos 2, 12 al 16. Dice así: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, dice el apóstol Pablo. Entonces ni el desconocimiento de la ley libra al hombre de sufrir las consecuencias de haber violado la ley de Dios. Imaginemos un bebé, un niño que está aprendiendo a caminar. Un bebé no conoce nada acerca de la ley de la gravedad, que todo objeto es atraído hacia el centro de la tierra. Él no conoce la ley de la gravedad, sin embargo, cuando se cae, sufre las consecuencias de su caída, se da golpes. Así el ser humano, aunque en su totalidad no conozca la ley de Dios, aun cuando viola la ley de Dios, tiene que sufrir las consecuencias de sus pecados. Dios no puede tolerar el pecado. Dios castiga el pecado debido a su santidad, debido a su justicia. Dios no puede pasar por alto el pecado. El mundo nos está tratando de hacernos creer que el pecado no será castigado, que cada persona puede vivir a su antojo y Dios, como es bueno, como Dios es amor, perdonará a todos. Otros piensan que se puede llevar una vida inmoral y después, antes de morir, Dios nos va a dar una oportunidad. Tal oportunidad no existe. No existe el purgatorio, ni existe ningún lugar intermedio a donde va el alma, espíritu de la persona después de esta vida. El infierno es algo muy real. Cuando usted está conduciendo un coche y llega a una luz amarilla, el gobierno no nos está amenazando. El gobierno nos está advirtiendo, las leyes del tránsito nos están advirtiendo que detrás de la luz amarilla viene la luz roja y que si nos saltamos la luz roja vamos a sufrir las consecuencias de haber violado la ley del tránsito. Tendremos probablemente un accidente. Dios no nos amenaza con el infierno. El infierno es algo real y simplemente Dios nos advierte que si violamos sus leyes tendremos que sufrir las consecuencias de haber violado la ley de Dios. Estamos hablando del ser humano generalmente, no estamos hablando simplemente del cristiano, estamos hablando del ser humano generalmente. Ahora, ¿cuál es la función de la ley? Muchas personas se han ido al extremo en cuanto a la ley. ¿Cuál es la función de la ley? Vamos a buscar Romanos capítulo número 3, versículo número 20. Romanos 3:20 nos revela el propósito de la ley. Dice así la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo número 3, versículo 20. Dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley es un espejo que nos muestra nuestra condición. Imaginemos que vamos al baño y por lo general encima del lavamanos casi siempre hay un espejo. Imaginemos que hay un espejo, que tenemos la cara sucia,
nos miramos en el espejo y vemos que tenemos la cara sucia, pero el espejo no nos limpia. Simplemente nos muestra nuestra condición. Y entonces el espejo nos está diciendo que estamos sucios. Vamos, abrimos el grifo, nos lavamos las manos, nos echamos agua y nos limpiamos. Es como una radiografía. La ley es una radiografía. Imagínense una persona que ha sufrido un accidente en su rodilla, tiene dolores, va al médico, le hacen una radiografía, el doctor mira la radiografía y ve que hay una fractura, pero la radiografía no le cura, simplemente le muestra su condición, le dice cómo están sus huesos. Así es la ley. La ley es santa, es pura, viene de Dios, pero no nos salva. La ley simplemente nos revela, nos muestra nuestra condición, nos dice en qué condición estamos. Hemos violado la ley, merecemos el castigo de Dios. La ley no nos ayuda, la ley solo nos deja culpables, expuestos al infierno, expuestos ante el tribunal del Dios Santo. Dios mencionó en su palabra, Dios nos menciona el infierno. Jesús mencionó el infierno. La persona que más ha hablado sobre el infierno ha sido el Hijo de Dios, Jesucristo. Jesucristo constantemente trató de impactar a las almas con el infierno o con el mensaje del infierno, con la gravedad del pecado. En Mateo capítulo 5, y vamos a ver algunos pasajes donde Jesús habla sobre la realidad del infierno. Mateo capítulo número 5, versículo 22. Vamos a ver algunos pasajes solamente en el Evangelio de Mateo y vamos a ver cuántas veces Jesús menciona el infierno. Mateo capítulo 5, versículo 22 dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Ahora Mateo capítulo 10, versículo 28, una vez más Jesús menciona también el infierno. Dice Mateo 10, 28: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo capítulo número 13, los versículos 40 al 43. Dice así Mateo 13, 40 al 43. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Jesús está diciendo en el 42, en el horno de fuego. Ahí en el capítulo 13, los versículos 49 y 50 dicen así: así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo capítulo 25, versículo 41. Mateo capítulo número 25, versículo 41 dice: entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno, el lugar de condenación, no fue preparado para el ser humano. Dice que fue preparado para el diablo y sus ángeles. Versículo número 46, ahí mismo, en este mismo capítulo de 25 de Mateo, el versículo 46 dice:
e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces vemos solamente en el Evangelio de Mateo algunos pasajes donde Jesús trató de impactar las almas, donde Jesús trató de hablarle al ser humano que existen dos lugares después de esta vida a donde van las personas, o al cielo, a la presencia de Dios, o al infierno. Hermanos míos, queridos amigos, este mensaje es un mensaje de esperanza, no es un mensaje para asustarles, no es un mensaje para producir miedo en las personas, no es un mensaje como un terrorismo cristiano, es para que comprendamos la grandeza de la salvación. Porque siempre hablamos de salvación y mucha gente dice, ¿de qué me salvan? Me salva, Jesús me salva. ¿De qué me salvan? ¿De qué? Y muchas personas no reciben la salvación, en el buen sentido diciéndolo, no reciben la salvación porque no se sienten condenados. Hasta que una persona no se sienta condenado, no sepa que está enfermo, que está mal, no va al médico. Hasta que no nos sintamos condenados, no vamos a querer esa salvación. Casi todos los presentes, en alguna ocasión, hemos montado en un avión. Cuando usted se monta en un avión, la azafata comienza a decirnos cómo debemos usar el chaleco salvavidas en caso de que el avión vaya a caer, en caso de que haya una avería, un desperfecto. Y nos dan instrucciones cómo usar el paracaídas, cómo usar el salvavidas, y nadie atiende a lo que esa jovencita está diciendo. Cada uno va pensando en lo que va a hacer cuando llega a su lugar de destino, va pasando un mensaje para decirle a la persona que le está esperando en el aeropuerto que ya el avión va a salir. Cada uno va con sus metas, con sus ilusiones, con la esperanza de que va a llegar bien, de que el avión es uno de los pasajes más seguros que hay hoy en el mundo, pero nadie pone atención a lo que se está diciendo. Pero imaginemos que estamos a 2.000, 3.000, no sé cuántos pies de altura. E imagínense que el capitán comienza a decir, tenemos un problema. Los motores no están funcionando. Estamos encima del mar. Y ahora le vamos a explicar cómo ustedes tienen que usar el chaleco salvavidas. ¿Estamos seguros que muchas personas, o todos los presentes, van a poner los ojos en cómo debemos usar el chaleco salvavidas? La gente va a poner atención dónde están las puertas de emergencia. La gente va a hacer preguntas, mire, y si el hilito no se me rompe, ¿qué hago? La gente va a querer saber, porque sabe que hay un momento que está en peligro su vida. Muchas veces sucede lo mismo con el Evangelio, porque presentamos la buena noticia sin antes presentar la mala noticia. Y están presentando la buena noticia, que Jesús nos salva, que Dios nos ama, pero la gente se queda incompleta. ¿Nos salva de qué? De las consecuencias de nuestros pecados, de que nos hemos sacado un billete al infierno. Ahora, ¿cómo es el infierno? ¿Cómo es? ¿Dónde está el infierno? ¿Es un lugar real? Hoy en día se predica en algunos lugares que el infierno no existe. ¿Cómo un Dios bueno, un Dios que es amor, va a tener el infierno? No puede ser. Eso es de acuerdo a la lógica humana, pero no de acuerdo a lo que la Biblia enseña. Porque ese Dios amoroso y justo, que se ha revelado al hombre de esa manera, o sea, amoroso y misericordioso, también es un Dios justo. Y por ser Dios justo, Dios tiene que castigar el pecado. Vamos a ver algunos pasajes que nos hablan acerca del infierno. Antes de la resurrección de Jesús, antes del sacrificio y la resurrección de Jesús, todos los muertos iban a un lugar que se llama el Seol o Sheol en hebreo y en griego Hades. Vamos a ir viendo algunas características de este lugar, pero que es un lugar real. Solamente presten atención a los versículos, yo los voy a leer, y dice así, Daniel capítulo 12, versículo 2, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua.
El Salmo número 9, versículo 17 dice: los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios, el Seol. En el Salmo 49, versículo 14 y 15 dice así: como a rebaños que son conducidos al Seol, hablando de los malos, dice, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana, se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi alma, redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo, dice el salmista. En Génesis capítulo número 37, versículo 35, es el momento en el cual los hijos de Jacob vienen ante Jacob con la túnica de colores de su hijo José, que lo han vendido, que han matado un cabrito, han untado con la sangre del cabrito la túnica de colores de José y la traen ante su padre rota. Le dicen: mira, encontramos esto, mintiéndole, dice: encontramos esto, reconócelo si es de tu hijo o no. Y Jacob reconoce que esa túnica es la túnica de su hijo José. Y Jacob dice lo siguiente, un hombre de Dios dice lo siguiente en Génesis 37:35, dice Jacob: y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado hasta mi hijo al Seol. Y lo lloró su padre. Jacob, un hombre de Dios, dando por hecho en ese momento que su hijo José había sido despedazado por una fiera que había muerto, él dice: enlutado descenderé al Seol hasta mi hijo. También en el libro de Números aparece una rebelión donde Coré con 250 personas se rebela contra Moisés y comienza ahí a murmurar contra Moisés y a decir quién es Moisés para que sea el líder entre nosotros. Aquí hay otros que pueden ser también líderes. Y dice la Biblia en Números capítulo 16, versículo 31 y 33. Si quieren buscarlo, lo pueden buscar. Números capítulo número 16, versículo 31 al 33. Miren qué pasaje más interesante. Dice Números 16, 31. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos y a sus casas, y a todos los hombres de Coré, y a todos sus bienes, y ellos con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. O sea, descendieron al Seol. Ahora, aparentemente vemos que tanto los justos como los injustos iban en el Antiguo Testamento al Seol, o Sheol, o Hades. ¿Se acuerdan también que Jesús dijo, conversando con Pedro, ahí en Mateo capítulo 16, versículo 18, Jesús dijo: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esa roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella? Se refiere al Seol. Hades es en griego y Seol es en hebreo. Ahora, el Seol, según vemos en la Biblia, estaba dividido en dos lugares. En un lugar estaba lo que se conoce como el seno de Abraham o paraíso, y en otro lugar estaba el infierno o lugar de tormento. Vamos a ver un pasaje precioso que nos habla de esto y se encuentra en Lucas capítulo número 16. Vamos a ir todos al Evangelio de Lucas capítulo número 16 y vamos a ver la enseñanza que el Hijo de Dios nos da acerca de la vida que existe más allá de la muerte. Lucas capítulo 16, versículos del 19 al 31. Dice así. Lucas 16, 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquetes con esplendidez.
Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a allá, de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: No. Le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Hermanos míos queridos, el Señor Jesucristo está usando esta historia, y muchos estudiosos de la Biblia afirman de que no se trata de una parábola, sino que se trata de un hecho real, porque se mencionan nombres, porque se menciona Abraham. Entonces, probablemente pueda ser un hecho real. Creemos que fue un hecho real y que Jesús lo está usando para enseñarle a sus seguidores y a nosotros que existen 2 lugares a donde va el alma de la persona después de esta vida. Antes de la resurrección de Cristo iban las 2 personas, o sea, tanto el justo como el injusto. El justo, entiéndase por alguien que ha sido justificado por Dios, un pecador que se ha arrepentido y que Dios ha justificado. Y tengamos por injusto aquella persona que vive de espaldas a Dios. El rico no fue al infierno o no fue al lugar de condenación, al lugar de tormento por ser rico, sino porque puso sus esperanzas en el dinero y no en Dios. Y Lázaro no fue al seno de Abraham, al paraíso, por ser pobre, sino porque puso su confianza en Dios, porque fue justificado por Dios. Entendamos eso. Ahora Jesús nos está hablando de 2 lugares. Y en el infierno la gente se va a dar cuenta que hay un Dios. Y le dice: ahora envía a Lázaro para que vaya a mi familia, para que les hable. Ahora ahí comienza entonces el deseo de que los seres humanos de nuestra familia, los amigos, las personas que tenemos a nuestro alrededor puedan tener un encuentro con Jesucristo. La Biblia dice que toda lengua confesará que Él es el Señor, y toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y de los que están en las aguas debajo de la tierra, todo un día tendrá que reconocer a Jesús como el Señor de la historia, como el Señor de la vida, como el autor de la vida, como el único medio de salvación. Jesús, cuando murió, fue a este lugar. Dice Juan capítulo número 23, versículo 43. Lucas 23, 43, un pasaje conocido, no lo busquen si quieren. Cuando Jesús está siendo crucificado, la Biblia nos enseña que está siendo crucificado entre 2 malhechores, uno a su derecha y otro a su izquierda. Mientras uno le injuriaba, el otro se arrepiente y le dice al que le estaba injuriando, le dice: ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecen nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le dijo a Jesús? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Jesús entonces le está prometiendo que hoy, ese mismo día, estaría con él en el paraíso. Ahora, ¿a dónde fue Jesús en ese momento?
La Biblia nos dice en el Salmo 16, versículo 10, si quieren lo pueden buscar. Dice el Salmo 16, versículo 10. Salmo 16, 10 dice, es un salmo mesiánico, un salmo que habla acerca de Jesús. Dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Nos está hablando que Jesús, cuando muere, desciende a las partes más bajas de la tierra, y allí Jesús estuvo, pero de allí salió. Dice Mateo 12:38, escúchenlo nada más, dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. 3 días y 3 noches. Jesús no miente. Jesús está diciendo que así estará Él en el corazón de la tierra. 3 días y 3 noches. Los momentos en los cuales Jesús fue crucificado y fue sepultado. Y ahora le ha dicho al ladrón arrepentido, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús entonces fue al paraíso, fue a las partes más profundas de la tierra. Dice Primera de Pedro, hablando del Espíritu, Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18 al 20. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificado en espíritu. Y hablando en espíritu dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Jesús les está predicando, pero predicando no para salvación, sino predicando para condenación. Jesús predicó a las almas que no se arrepintieron, o sea, no predicó un mensaje de arrepentimiento, sino Jesús fue a anunciar su victoria en la cruz. Jesús fue a proclamar su victoria sobre Satanás y a proclamar el castigo sobre el pecado. Cuando Cristo resucita, en algún momento dado, Jesús lleva consigo, según algunos estudiosos, aunque sobre esto hay a veces diferentes modos de pensar, y bueno, uno de los más aceptados es que en algún momento dado, cuando Jesús resucita, Él lleva consigo las almas de todas aquellas personas que murieron esperando el día de la redención, esperando el día de la muerte y la sepultura y la resurrección de Cristo. En el Antiguo Testamento la salvación de esas personas apuntaba hacia el futuro. Desde Génesis 3:15, y pondré, dice Dios a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hablando de ese momento en el cual Jesús, por medio de su muerte, vencería a aquel que tiene el imperio de la muerte. Esto es el diablo. La Biblia dice en Hebreos 2:14, así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, Jesús, en algún momento dado, asciende al cielo y lleva consigo las almas de aquellas personas que murieron esperando ese día de la redención. Ahí está la promesa de Dios a Abraham en Génesis 12, donde Dios le dice, engrandeceré tu nombre, te bendeciré y serás bendición, y serán benditas en tu simiente todas las familias de la tierra.
Luego de Abraham, Dios se lo vuelve a pronunciar a Isaac, y después de Isaac se lo dice a Jacob, hablando de su descendencia, que vendría alguien de la descendencia de Abraham, que sería alguien que traería la esperanza para el mundo. Serán benditas en tu simiente todas las familias de la tierra. Y dice Pablo luego en la carta a los Gálatas que esa simiente es Cristo. Entonces hasta ese día, así como nosotros hoy, nuestra salvación apunta a un hecho que ocurrió hace 2000 años atrás, la salvación para ellos apuntaba hacia adelante. Un hecho que ocurriría, y todos aquellos sacrificios, lo estamos viendo en el libro de Levíticos los lunes, todos aquellos sacrificios, todos aquellos rituales que se hacían apuntaban a Cristo. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Desde Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, Dios le hizo túnicas de piel. Hubo un derramamiento de sangre. Y así, a través de la historia, hasta Cristo. Pero cuando Cristo entra en ese lugar santísimo, según Hebreos capítulo 9, versículos 11 y 12, vamos a verlo. Hebreos capítulo 9, Hebreos capítulo número 9, versículo 11 y 12. Dice, Hebreos 9, 11 y 12 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su sangre, por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ahora cuando Cristo viene y presenta su sacrificio ante el Padre, entonces todas esas personas que murieron esperando ese día, ya ahora son justificados totalmente, están en la presencia de Dios. Dice la Biblia que están ahí en espera de un cuerpo glorificado, un cuerpo transformado. Es la esperanza que Pablo, o el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, le transmite a los tesalonicenses. Porque los tesalonicenses estaban preocupados por los seres queridos que habían muerto. Y Pablo les habla palabras de esperanza. Podemos verlo en la primera carta a los tesalonicenses. Capítulo número 4, los versículos del 13 al 18. Dice, primero los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ahora dice, de esas personas que murieron, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Dice, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor Jesús, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, esto no es la segunda venida de Cristo, porque cuando Cristo venga en su segunda venida, dice la Biblia que todo ojo lo verá y que Cristo pondrá sus pies en el monte de los olivos. Se refiere al próximo acontecimiento futuro que espera la iglesia, que es el arrebatamiento o rapto de la iglesia. Pero nosotros, los que hayamos quedado, los que estemos vivos en ese momento, no vamos a ir delante de aquellos que murieron, de aquellos que durmieron, de aquellos que partieron antes que nosotros, sino que dice que traerá Dios con ellos a los que durmieron en él. Y entonces, pero también la Biblia dice que habrá una resurrección, que los cuerpos resucitarán. Ahí, según se piensa, habrá una transformación del cuerpo, porque la Biblia dice que la carne y la sangre no heredarán el reino de los cielos.
pues polvo eres y al polvo volverás. Y todo eso tiene que cumplirse. Entonces el cuerpo será transformado en un cuerpo glorioso, en un cuerpo incorruptible, en un cuerpo semejante al de Cristo. Es lo que enseña la Biblia. Entonces esa resurrección que habla de esos que murieron primero, es el cuerpo ya transformado. Y nosotros con un cuerpo glorificado, un cuerpo transformado, nos encontraremos con Jesús para estar para siempre con Él. Y bueno, luego seguirán ocurriendo algunas cosas, pero para no irnos del tema. Ahora, imagínense lo siguiente. Imagínense que hoy por la mañana usted se levantó con un dolor muy fuerte de cabeza. Se está sintiendo con mareos, se está sintiendo mal. Imagínense que a la hora del mediodía va al médico, el médico comienza a hacerle una serie de análisis, una serie de chequeos, y al cabo de aproximadamente una hora, el doctor le llama, se sienta frente a usted, mirándole a los ojos, le dice: usted está muy grave, usted está grave. Todos los análisis, todos los chequeos están aquí, el resultado, el diagnóstico, y usted está muy mal. Usted se está muriendo. Pero el doctor habla una gavetita, saca un medicamento y le dice: pero aquí está el remedio. Estás mal, pero el remedio está aquí. Usted se toma esta pastillita y le da el plan del médico. No tenemos que preguntar. Cada ser humano va a seguir las instrucciones de ese médico al pie de la letra. Esto es lo que ha pasado con el ser humano. Hemos rechazado a Dios. Hemos violado su ley. Hemos rechazado su gracia. Hemos vivido a nuestro propio antojo, y como consecuencia de eso, el mundo hoy está patas arriba. Y nos hemos sacado, en sentido figurado, un billete al infierno. Todo ello producto de nuestro pecado, hablando del ser humano mundialmente, producto de nuestro pecado, de nuestra desobediencia, de haber querido vivir vidas independientes de Dios, nos hemos sacado un billete al infierno. Pero Dios tiene el remedio. Dios tiene el remedio. Él tiene la cura. Hay esperanza. Dios nos ama. Él no nos deja sin salida. Buenos días. Adelante. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Jesús enseñó en Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15, dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús llama al ser humano a arrepentirse de sus pecados, a creer en el evangelio, a creer en la buena noticia. Nuestros pecados nos aíslan de Dios. La Biblia nos enseña que nuestros pecados forman un muro entre nosotros y Dios. Nuestros pecados son como una nube que oculta de nosotros el rostro de Dios. La Biblia dice en Isaías 59:2: porque nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y Dios, y nuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. O sea, el pecado nos aísla de Dios. No podemos tener una relación con el Dios de amor, con el Dios santo, con el Dios perfecto, por nuestros pecados. La Biblia dice en Gálatas capítulo 3, versículo 24, dice que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley ha sido nuestro ayo. El ayo era la persona en los tiempos antiguos que se encargaba de la educación de un joven. Le daba no solamente conocimientos en cuanto a leer, escribir, sumar, etcétera, etcétera, sino también algunos de ellos daban esgrima, equitación, les preparaban para la vida. La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Vemos en la ley, a través de la ley, que somos pecadores, que hemos quebrantado la ley de Dios y que ahora estamos muertos delante de Dios. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero la ley ahora nos conduce a Cristo. Y ahora Dios nos presenta a Cristo, que en Cristo hay solución, que en Cristo hay esperanza. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios nunca ha hablado de destrucción
sin antes hablar de salvación. Dios nunca ha hablado de condenación sin antes hablar de salvación. La Biblia nos dice, leyendo una vez más Romanos 3:20, no lo busquen, escúchenlo nada más, dice Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero Dios no nos deja sin esperanza, sino que nos muestra una salida. Dice la Biblia en Hechos 13:39, dice, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él, en Jesús, es justificado todo aquel que cree. La salvación, la justificación es por medio de la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo murió y Él pagó nuestra deuda delante de Dios. Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Las personas lo pueden aceptar o lo pueden rechazar. Pueden arrepentirse o no de sus pecados, pero su respuesta marcará su destino eterno y dirá dónde pasará la eternidad, en el cielo o en el infierno. Cristo no es un cuento. Cristo no es una religión. Cristo es vida. Cristo es un camino por el cual nosotros, cada ser humano, debe transitar. Es una salvación que cada persona sobre la faz de la tierra debe abrazar. Nuestros pecados, hermanos, como hemos visto, nos condenan. Producto de ello, merecemos, y estoy hablando del ser humano en general, producto de nuestros pecados, merecemos el infierno. Pero la cura, el remedio, sigue estando a los pies de la cruz.